Megatech Training los invita a participar del módulo virtual síncrono de controles oleohidráulicos, único en Latinoamérica. Y aquí el contenido del curso número 2, símbolos y componentes de sistemas oleohidráulicos. En este curso se estudiarán componentes hidráulicos como la bomba de engranaje de dientes externos de desplazamiento volumétrico constante y las bombas de pistones axiales de plato inclinado de desplazamiento volumétrico variable. Se estudiará la generación del caudal. Si la bomba se caracteriza por su desplazamiento volumétrico y el motor eléctrico o motor de combustión interna por sus RPM, de esta unión nace el caudal. Por lo tanto, el caudal es la resultante del desplazamiento volumétrico de la bomba y de las RPM del motor. Por ello, la bomba no envía presión, sino caudal hacia el actuador, y una parte de ese caudal retorna hacia tanque. El caudal a su vez define la velocidad de los actuadores, sean lineales o rotacionales. Si el actuador es lineal como el mostrado, entonces, como relación general, utilizamos la relación donde la velocidad del actuador es igual al caudal dividido entre el área. Pero podemos utilizar relaciones modificadas, preparadas para unidades específicas de la velocidad, caudal y área, como la mostrada, donde la velocidad del actuador es igual al caudal dividido entre 6 veces el área. En el caso de los actuadores rotacionales, como el motor hidráulico del sistema de transmisión para el desplazamiento de un jumbo de minería subterránea, como el mostrado, la velocidad n en RPM es igual al caudal dividido entre el volumen aspirado por el motor y multiplicado por su eficiencia volumétrica. Por lo tanto, de esta relación deducimos que el caudal y también el volumen aspirado definen la velocidad angular n en RPM del motor hidráulico. Se enfatizarán leyes estudiadas en el primer curso de este módulo, como el caudal va por el camino de menor resistencia a tanque. Si no encuentra resistencia, no se formará presión, y si encuentra resistencia, se formará presión. De aquí que tenemos que resaltar una de las definiciones más importantes de la presión. La presión es la resistencia que encuentra el caudal para llegar a tanque. Estudiaremos a las válvulas limitadoras de presión, mal denominadas válvulas de alivio, y aprenderemos a regular la presión de estas válvulas, que es una de las aplicaciones más importantes y necesarias en el campo. También haremos aplicaciones de lecturas de planos y regulaciones de válvulas limitadoras de presión en equipos oleohidráulicos industriales y móviles comunes. Por supuesto que estudiaremos a las válvulas distribuidoras, su nomenclatura, su estructura interna, su lógica y el símbolo de las válvulas distribuidoras más utilizados. Construiremos planos hidráulicos con principios, con lógica, con ingeniería, con técnica y sobre todo con mucha experiencia. Precisaremos las necesidades y también sus alternativas de solución, como por ejemplo, cómo se sostienen cargas por tiempo indefinido, cuya solución es utilizar válvulas de retención o válvulas check pilotadas hidráulicamente para el desbloqueo. Analizaremos su estructura interna, así como sus diversas simbologías. Estudiaremos a la válvula de estrangulación y definiremos su función como una válvula que genera resistencia al paso del caudal. Esta válvula solo genera un diferencial de presión delta de P. El caudal que entra a la válvula es el mismo caudal que sale de ella por el principio de continuidad. Es una válvula que influye en el control del caudal, pero que no lo regula. Analizaremos e interpretaremos las importantes curvas de respuesta de los componentes hidráulicos, como la curva de respuesta de una válvula de estrangulación, cuya simpleza y trascendencia en la especialidad es notablemente especial. En la práctica, una de las principales aplicaciones es entender el ensamble de componentes oleohidráulicos, como por ejemplo, un ensamble sobre una placa base. Para ello, tenemos material didáctico exclusivo para poder entender perfectamente tanto la parte conceptual como la parte práctica de este ensamble hidráulico, que es básico y está presente en muchos equipos estacionarios y semiestacionarios. Describiremos y mostraremos las técnicas de cómo se unen los componentes
A esto se le denomina técnicas de ensamble, las que encontraremos en las máquinas de cualquier índole. Ensambles sobre placa base, ensambles verticales, ensambles horizontales, ensambles encartuchables o de válvulas insertables sobre manifold, ensamble sobre bloques y ensambles de válvulas en forma aérea. Dentro de las válvulas distribuidoras, la válvula 6.3 ocupará un importante espacio en el desarrollo del curso. Mostraremos las características de trabajo de las válvulas distribuidoras conectadas en serie y las válvulas distribuidoras conectadas en paralelo. También expondremos sobre importantes válvulas como la válvula de contrabalance, su estructura interna y su simbología, sus características y aplicaciones. Y sobre todo, por primera vez, mostraremos los parámetros para poder regularla en un equipo, de acuerdo a diversas configuraciones del actuador, sea cilindro o sea motor. También desarrollaremos en el curso a la válvula reguladora de presión. Analizaremos su estructura interna y sus variantes como reguladora de presión de 2 vías y reguladora de presión de 3 vías. Mostraremos cómo evoluciona una válvula de presión de 3 vías y qué modificaciones o reconfiguraciones puede tener para el caso de convertirse en un joystick hidráulico para los sistemas de pilotaje muy utilizados, o también en un sistema de frenos, que son las aplicaciones más típicas de la válvula reguladora de presión modificada. Asimismo, enmendaremos la serie de errores en la simbología y en sus planos en que caen ensambladores muy renombrados de equipos hidráulicos, pero que es necesario remarcar, ya que producen desinformación en sus clientes. Hablaremos de las válvulas reguladoras de presión controladas electrónicamente y mostraremos sus aplicaciones más importantes, como por ejemplo la válvula reguladora de presión proporcional PRB o EPC, en los casos de Caterpillar y Komatsu. Terminaremos este segundo curso de los 3 que conforman el módulo con el tema de las válvulas reguladoras de caudal y sobre todo explicaremos algo que los que solo describen planos hidráulicos sin sustento desconocen: principios de funcionamiento que explican racionalmente cómo se comportan realmente estos componentes, sin importar si es un equipo estacionario, un equipo de construcción, un equipo pesado o un equipo agroindustrial, o un equipo de perforación de pozos de petróleo o de despacho de gas, o si se trata de un sistema hidráulico de un barco o de un avión, indistintamente. Este es el resumen de los puntos más importantes que se desarrollan en el curso virtual síncrono de símbolos y componentes de sistemas óleo-hidráulicos, que es el segundo de los 3 cursos que componen el módulo virtual de controles óleo-hidráulicos, el que a su vez forma parte de la única especialización de óleo hidráulica en Latinoamérica.